Estas noticias, por cierto, tiene que ver con las elecciones internas de la UDI que van a ocurrir en el día de mañana para elegir a una nueva directiva después de que cumpla su periodo al mando de la entidad la actual presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe. Hemos invitado a ambos candidatos, estamos esperando todavía una respuesta del exministro y ex senador Víctor Pérez. Por cierto, la invitación está abierta para que pueda conversar con nosotros durante la jornada de hoy. Quien sí nos ha contestado y con quien vamos a conversar de inmediato es el diputado y candidato a la presidencia de la UDI, Javier Macaya. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A ver, partamos por esta elección de mañana. ¿Qué diría usted que es lo que está en juego? ¿Cuál es la diferencia entre la lista que encabeza usted y la que encabeza el exministro Víctor Pérez? Bueno, es bastante evidente que hay continuidad y cambio involucrado en esta elección. Pues, o sea, continuidad, la lista de Víctor y Jacqueline Van Rysselberghe es una lista que ya lleva 4 años a cargo, obviamente, de la senadora en la conducción del partido. Y yo tengo la impresión de que se juega el futuro, la renovación, la capacidad de la UDI de conectarse a un momento político muy importante que es el que estamos viviendo hoy día en pleno proceso constituyente, en todos los desafíos que tenemos hoy día, preguntas nuevas que se está haciendo Chile, la capacidad de la UDI de volver a ser un actor influyente, que ponga temas arriba de la mesa más que ser un dique de contención de lo que está pasando en Chile, o sea, y lo que está pasando en el mundo. La dinámica del siglo XXI creo que exige nuevos liderazgos y la capacidad de responder las nuevas preguntas. Creo que cambio y continuidad la respuesta a tu pregunta. ¿Podría darme un ejemplo concreto de a qué se refiere con eso de que la UDI no sea un dique de lo que está pasando, sino que pueda conectarse mejor con lo que está ocurriendo? Por ejemplo, ¿en qué caso usted hubiera actuado distinto? ¿Sabes lo que pasa, Daniel? Que lo que hizo grande el partido, lo que hizo de la UDI un partido influyente, le guste o no a algunas personas de oposición, pero lo que hizo la UDI un partido distinto es que no se metía en la discusión del poder político tradicional, particularmente cuando en su origen, en los 90. La UDI fue un partido que fue capaz de entender de que la influencia, meter ideas en el debate público. Te pongo un ejemplo muy concreto. Jaime Guzmán, retorno a la democracia, periodo de transición, un periodo muy difícil de la historia de Chile, tuvo la osadía, la visión quizá, de decir, bueno, teníamos los votos con senadores institucionales incluidos para elegir al presidente del Senado. Y en ese momento Guzmán dijo, bueno, vamos a hacer una cuestión distinta, vamos a poner y vamos a darle los votos a Gabriel Valdés, fue presidente del Senado. Y así te pongo el ejemplo de todas las personas que en los inicios de la UDI querían hacer política pública o que querían influir en las políticas públicas. A principios del 90, al comienzo de la democracia, lo hacían desde la lógica y desde la óptica de la UDI. O sea, bueno, Nambiji, el propio Miguel Kast, cuando la UDI se empezó a formar, hacían política pública desde ese lugar. Yo hoy día me cuesta encontrar economistas, personas que quieran participar en los debates de educación, de salud, de trabajo, de miradas nuevas que tiene que tener presente la UDI, medio ambiente. O sea, no lo hacen desde la UDI y más bien la UDI de alguna manera ha ido perdiendo prestigio, influencia y protagonismo en los debates que están ocurriendo hoy día y de un país que ha cambiado harto. Yo te lo pongo en el ejemplo concreto, quizás más contemporáneo, a propósito de ya ir al grano con tu pregunta, en la famosa discusión del 10%, que ha sido de las discusiones de política pública quizás más visibles de los últimos meses. Yo no tengo ninguna duda de que si desde la UDI, obviamente con la ayuda del gobierno y todo Chile Vamos, esto no es solamente el esfuerzo de un solo partido, hubiésemos sido capaces de poner cartas arriba de la mesa más potentes en lo que dice relación con la necesidad de sacar adelante el tema de política pública más importante que tiene Chile, que es la reforma de pensiones. Lo hubiésemos empujado con fuerza, haciendo entender además algo que ha empatizado muy bien con el famoso retiro del 10%, que es la propiedad de los fondos de pensiones. Yo no tengo ninguna duda de que si desde la UDI hubiesen nacido con más fuerza una propuesta en materia de pensiones, lo más probable es que hubiésemos tenido una capacidad distinta de responder a esta marea que nos pasó por encima del dique. El dique se rompió, que fue el tema del retiro del 10%, y que además a poner en entredicho la reforma de pensiones. Yo creo que quedó muy bien entredicho después de toda esta situación. Diputado, y en un país que lo hemos visto, sobre todo después del estallido social y en las discusiones que han ocurrido después, está demandando, por ejemplo, un rol más activo del Estado en algunas áreas, donde se está demandando que la igualdad sea parte fundamental de la conversación y de las políticas públicas. ¿Usted cree que la UDI o su liderazgo dentro de la UDI tiene mejores respuestas para hacerse cargo de esos temas que están poniéndose en la sociedad chilena y en los cuales el programa del actual gobierno claramente ha quedado totalmente desfasado, el programa del actual gobierno que ustedes, por cierto, respaldan?
Sí, más que tiendo a discrepar con el diagnóstico de que la ciudadanía está pidiendo más Estado. Lo que la ciudadanía está pidiendo es que le respondan bien, de manera correcta a las necesidades que tienen que ver con las políticas públicas, que los servicios públicos sean provistos con calidad, salud, educación. Y nosotros, desde la mirada de la UDI, creo que tenemos la respuesta para entender además que en el siglo XXI la sociedad civil sí cumple un rol en eso, o sea, saliéndose de las caricaturas, de todas las cosas que se tratan de imponer acá, de que uno pretende que sean los privados con el lucro, los que participen en distintas esferas de la sociedad. Yo no tengo ninguna duda que los bienes públicos sí pueden ser provistos por fundaciones, por privados, obviamente con todas las regulaciones para que no hayan abusos y situaciones que no correspondan, pero creo que nosotros sí tenemos la capacidad de pararnos ante la discusión constitucional, particularmente que se viene, con mayor empatía, con mayor capacidad de diálogo. Yo creo que ha sido muy necesario que los actores de nuestro sector, de nuestro partido, no solamente dialoguen con los demás partidos de Chile Vamos en la lógica de cuánto poder político tradicional tú disputas, cuántos ministros, cuántos seremis, sino que en la lógica también de cómo eres capaz de dialogar con los sectores razonables de oposición que tengan ganas de que a Chile le vaya bien, más allá de que eso signifique que al gobierno le pueda ir bien por un momento coyuntural. Yo he visto una oposición hoy día que le ha costado dialogar con el oficialismo, porque además quizás los puentes no han sido los correctos para conversar, y en eso creo que nosotros podemos ofrecer mejores puentes para el Chile que viene. Diputado, ¿quién es el mejor candidato presidencial de la UDI? ¿Evelyn Matei o Joaquín Lavín? Ambos tienen cosas muy buenas. Yo creo que no podemos descartar a ninguno, y creo que es un privilegio en el momento que está Chile, el gobierno, nuestra coalición, que ha estado con hartas dificultades, bueno, la clase política en general, pero creo que es una gracia muy grande, un mérito muy grande que ambos, probablemente más bien por sus propias virtudes, estén ahí bien posicionados cuando uno los mide en todas las encuestas con los candidatos de la oposición pensando en segunda vuelta. Yo no descarto a ninguno de los dos, ambos han estado todavía, creo que son conversaciones que tienen todavía un espacio, y yo no descarto ningún mecanismo para que cualquiera de los dos, incluso algún tercero, si yo esto creo que es parte de la discusión que se puede ir dando, pero yo creo que ambos dos son muy buenos candidatos, hay que cuidarlos y entregarles todas las garantías para elegir al mejor, Okay, pero que otorgue más posibilidades de tener un buen programa de gobierno y ser triunfador en la elección. Y entonces le pregunto, ¿cómo se toma esa decisión? ¿Usted sería partidario de que ambos vayan a unas primarias de Chile Vamos, donde compitan con el resto de los candidatos del oficialismo, o la UDI tiene que tomar una determinación y dar a un solo candidato? Sí, sin decantar ningún mecanismo, a mí me parece que la primaria abierta, como se hizo en su momento con el propio Sebastián Piñera, donde participa, entre comillas, independientes y otras personas, es un buen mecanismo. Creo que es lo más democrático, participativo, y es la gente la que finalmente puede tomar la decisión. Creo que a pesar de todas las críticas que se le hace de repente a la baja participación de las primarias, lo que nos pasó hace un par de semanas atrás, al final es mejor que sean, no sé, 500 habitantes, te pongo el ejemplo de la comuna de Navidad, los que elijan a su futuro alcalde, que lo hagan 3 presidentes de partido, siempre es mejor. Ya, pero ¿usted no tendría problema con que la UDI vaya dividida con 2 candidatos a esa primaria, aunque eventualmente eso pudiera significar que otros partidos que vayan con un solo candidato puedan concentrar sus fuerzas? ¿No le tiene miedo a esa situación? Esa estrategia, de alguna manera, creo que no conversan con la necesidad de conectar con una ciudadanía que quizás ni siquiera mira esto tan en código UDI, RN y, no sé, independientes. Creo que, a ver, hay que tomar la mejor decisión, lo conversaremos con ambos candidatos en su momento, y además dependiendo también la disposición que ellos tengan. El propio Joaquín Lavín ha dicho que todavía va a esperar sus definiciones. Evelyn Matei está diciendo ahora que está pensando si va de candidata a la reelección en Providencia, pero yo no descarto ningún mecanismo. Lo que sí me voy a preocupar es que ambos tengan las máximas garantías y cuidar a ambos candidatos para que ojalá lleguen con el mismo posicionamiento que tienen hoy día a menos de un año. Si en un año más, a esta altura, Daniel, vamos a estar ya hablando de las próximas elecciones, de la segunda vuelta presidencial, eventualmente en un año más. Este es el año más político probablemente de la historia de Chile, y es la razón por la que creo que la UDI necesita un nuevo liderazgo, y tenemos además la oportunidad de ofrecer eso ahora, en el año, en los próximos 20 meses, donde se juegan los próximos 20 años de Chile. ¿Y a usted le parecería correcto que alcaldes, cualquiera, digamos, Daniel Jadue, Evelyn Matei, Joaquín Lavín, que un alcalde vaya a la reelección y luego un par de semanas después renuncie a esa reelección que le hubieran entregado sus ciudadanos de su comuna para ser candidato presidencial? Yo creo que los ciudadanos de Recoleta, Providencia y Las Condes van a estar en antecedentes de aquella situación, y es la ciudadanía la que tiene que definir si ellos son o no candidatos, son reelectos alcaldes. Lo que yo sí me preocuparía en los 3 casos, fiscalizando en los casos que corresponda y recomendando a la gente de mi partido,
es que acá no incurre en ninguna situación ni de probidad, ni de notable abandono, porque, bueno, hay situaciones que se pueden dar si finalmente un candidato, un alcalde en ejercicio postula otro cargo, pero es lo mismo que ocurre hoy día, Daniel, con un diputado que postula la reelección, con un alcalde que va a la reelección. Al final, claro, estamos hablando del cargo presidente de la República, pero yo te aseguro que los ciudadanos de Recoleta, de Providencia, de Las Condes, tienen alguna idea de que sus alcaldes están con aspiraciones presidenciales y si van a la reelección ellos tendrán que tomar la decisión si los reeligen como alcaldes también. Claro, pero no sería lógico que si un candidato está pensando en ir a la reelección, no dentro de 2 o 3 años, digamos, sino que un par de semanas después de la elección de alcaldes, ¿no sería lo más lógico que se restara de esa elección de alcaldes, fuera derechamente la presidencial y permitiera que los ciudadanos eligieran al alcalde que va a estar por los siguientes 4 años? Es que es relativo, Daniel, porque la carrera presidencial y la candidatura presidencial son 3, 4 meses. En Recoleta puede terminar siendo que Daniel Jadwe no sea electo presidente de la República, pero sí puede continuar siendo alcalde 3 años. O sea, al final lo mismo con él y Matei, con Joaquín Lavín. O sea, creo que, a ver, son definiciones súper personales. Yo entiendo que ellos las están reflexionando todavía y espero tener la oportunidad de conversar con ellos, entender sus argumentos y tomar la mejor decisión también. Pero lo que yo te digo, no me parece que sea un punto así donde esté en juego la igualdad de oportunidades, de justicia, en la medida que no se ocupe este cargo, obviamente, para algo que no corresponde. Yo creo que ese es el límite, además legal, que es lo que le correspondería a los 3 eventuales candidatos presidenciales en caso de que sigan siendo alcaldes. Diputado, y en esa primaria, en la que usted, por lo que me dice, no tendría problema que vayan tanto Joaquín Lavín como Evelyn Matei, ¿se debería invitar o no a José Antonio Kast a participar en esa primaria? Mira, yo espero que las elecciones primarias de nuestro sector y todas las elecciones de constituyentes que vienen ahora, la propia municipal, tenemos el año más político de la historia de Chile. Hay elecciones de gobernadores. El umbral de candidatos del oficialismo, en este caso, sea el más amplio posible, que vaya desde desencantados de la concertación, ciudadanos, pasando por Evópolis y llegando incluso a republicanos. Yo creo que ahí hay que mirar obviamente cuál es la estrategia de cada candidato. Yo entiendo que él mismo en su momento, cuando tú mencionas a José Antonio Kast, ha señalado que él no le gustaría ir a la primaria de Chile Vamos, pero creo que son discusiones que todavía están muy maduras, ¿eh? O sea, todavía no se sabe quiénes van a llegar, cómo van a llegar. Estamos haciendo política ficción quizás con falta de información arriba de la mesa, pero a mí, en mi aspiración, yo creo que la coalición nuestra tiene que ser lo más amplia posible para derrotar a la oposición. Y eso va desde los desencantados de la concertación, pasando por ciudadanos, llegando hasta republicanos inclusive. Diputado, ¿qué le parecieron las declaraciones de hoy del intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, sobre la quema de buses de transporte público que ocurrió anoche, quien dijo que esa quema fueron graves atropellos a los derechos humanos? ¿Qué le parece? Chuta, no la vi, no vi la declaración de Felipe Guevara, no sé en qué contexto habrá señalado que la quema de buses son atropellos a los derechos humanos. ¿Sí? No sé si habría habido algún... No tengo todo el contexto, está un poco en modo... Le cito textualmente la declaración. Lo que aconteció ayer fueron graves atropellos a los derechos humanos por parte de estos delincuentes que interrumpieron la libre circulación de las personas, refiriéndose a la quema de los micros. Ya, pero hubo arriba del bus iban personas, hubo heridos, no. Para entenderlo. No. No, ya, bueno, no sé en qué contexto lo habrá dicho, no tengo todos los antecedentes de la situación que me señales, Daniel, perdona quizás un poco desenchufado de ese tema en particular, pero a ver, a mí me pasa que la discusión de derechos fundamentales tiene que irse abriendo también, no a la quema de cuestiones, al daño patrimonial, no al daño de cuestiones materiales, pero efectivamente cuando tú interrumpes la libre circulación, lo que significan los derechos de los ciudadanos de vivir en paz en sus ciudades, también puede tratarse de afectación a derechos fundamentales, no solamente cuando son generados por organismos del Estado. Acá en doctrina, incluso en jurisprudencia de tribunales internacionales, los atentados contra los derechos fundamentales no siempre son cometidos por agentes del Estado. No tengo todo el contexto de lo que habrá ocurrido con la situación de la quema de buses, pero a lo mejor es una palabra que se dio un mensaje que se da en esta sintonía, o sea, buscando que la ciudadanía tenga la capacidad, ojalá, de vivir lo más en paz posible, dado el año que nos ha tocado vivir. Ha sido un año muy duro para muchos compatriotas, para la mayoría de este país. La ciudad de Santiago ha sido muy golpeada por hechos de violencia, pero claramente las situaciones de derechos fundamentales en doctrina, mira, a mí me pasa que la discusión sobre derechos fundamentales es algo que tiene que ser un poquito más elaborado por la centro derecha. A mí me pasa que no veo que parte de nuestro discurso tenga empatía con la discusión doctrinaria de lo que dice el derecho internacional
sobre los derechos humanos. Me parece que la derecha tiene que tomarse un poco más en serio ese tema porque ha sido una bandera que ha levantado históricamente la izquierda y no necesariamente esto es una cuestión que siempre lo conversábamos con el actual ministro Jaime Belolio. O sea, nuestro sector político también tiene que tomar la bandera de los derechos humanos, así como otras banderas que hemos regalado y que creo que la derecha tiene que empezar a tomarse. Es parte de nuestros desafíos de la UDI, cultura, medio ambiente, derechos humanos, o sea, el mundo sindical. Son temas que a mí me encantaría y creo que es parte de la agenda que tiene que tomar una UDI que empieza a mirar el siglo XXI con otra empatía. Claro, pero no parece mucho que ayude a esa causa el hecho de que una autoridad pública, un intendente ni más ni menos, diga que la quema de un transporte público, que por cierto es un delito grave que hay que perseguirlo, sea una violación a los derechos humanos, ¿no? Sí, es que no, de nuevo, Daniel, no conozco el contexto de la situación en particular, de verdad que no la conozco, no conozco los antecedentes fácticos de si una quema de buses así simplemente y no afectó a ninguna persona en particular, obviamente no es una violación de los derechos fundamentales, pero eso de alguna manera es lo que te puedo decir como abogado y conociendo los antecedentes que tú me estás relatando. Yo no los conozco y tampoco conocía la declaración de Felipe Guevara. Perfecto. Finalmente, diputado, hubo una situación que afectó a una parlamentaria que es parte de su lista. De hecho, iba a ser en principio candidata a presidenta de la UDI como la diputada María José Hoffman, que fue increpada, funada, dicen algunos, aunque el término no es el más adecuado, en un aeropuerto en Puerto Montt. ¿Le preocupa que ese tipo de acciones se vayan repitiendo? Porque ha habido políticos de distintos sectores que han sido también increpados o incluso agredidos en la vía pública o en distintos lugares por parte de personas. ¿Le preocupa ese tipo de situaciones? Sí, obviamente me preocupa. O sea, yo estoy inmerso en la actividad pública, política, y no porque uno tenga miedo de que le pueda pasar a uno, que son situaciones que lamentablemente nuestro país ha ido de alguna manera normalizando. Yo creo que no solamente le ocurrió a María José ayer, le ocurrió también a Víctor Pérez, a Jacqueline Van Rysselberghe, y le ha ocurrido a muchas otras personas de distintos signos políticos. Y yo creo que es algo que hay que erradicar, porque la violencia verbal, de los insultos, de la funa, de la descalificación, se pasa súper rápido a la violencia física y a otro tipo de situaciones que además tienen hoy día menos que quizás el año pasado en este momento, o menos que a principios de año, pero el ambiente político y el ambiente en Chile está con mucho odio, muy polarizado. Yo espero, de verdad, y creo que la luz de esperanza que tienen los distintos procesos democráticos que tiene nuestro país en menos de un año sean capaces de canalizar ese sentimiento de rabia, frustración, de muchas veces situaciones que lamentablemente se toman los espacios públicos, como es lo que ocurre con quemas, no sé, con agresiones físicas, y que lamentablemente terminan en cosas que nuestro país tiene que ir erradicando. Yo creo que le pasa a muchas personas, quizás de las generaciones más jóvenes, que a lo mejor no tienen memoria, no han leído los libros de historia, que los momentos más duros de Chile fueron justamente cuando la violencia, el odio, este tipo de insultos, amenazas se fueron tomando el debate y terminamos mal. Yo creo que es una cuestión que tenemos que ser capaces de evitar, y lo condeno absolutamente en el caso de María José, en el caso de Víctor Pérez, en el caso de Coca Van Rysselberghe, que también le ocurrió con menos de 24 horas de diferencia, y de cualquier otra persona política, cualquier sector político que le ocurra algo como esto. Diputado Javier Macaya, muchas gracias por haber conversado hoy con nosotros, y como reiterábamos al principio de la entrevista, también hemos invitado a su contendor en la elección interna, el exministro Víctor Pérez, para que pueda estar con nosotros más adelante en CNN. Muy buenas tardes. Bueno, gracias, Daniel, que les vamos.